¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a los que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Pues bueno, ya teníamos tiempo de no tener un café teológico, pero el día de hoy pues trataremos un tema bastante interesante, al menos para cierta audiencia que ha tenido como el deseo de conocer las raíces cristianas y sobre todo indagar en la historia de la iglesia, que es un tema que en Muertos al Pecado pues nos hemos caracterizado de estar indagando, de estar buscando. Y bien, hace unos días un hermano me pidió que hiciera un escrito acerca de lo que es los padres de la iglesia. Entonces, bueno, comentando con él, le comentaba, valga la redundancia, que quería hacer un escrito referente a los reformadores, sobre todo porque se suele como hacer una división de cristianismos, tratando como de hacer una separación. Ahora, es algo bien interesante conocer que la Reforma trata de ser una continuidad de lo que es la Iglesia Católica, hablando desde una perspectiva luterana, desde una perspectiva reformada, entre otros detalles. Dice, aquí me mandan saludos, creo. Deja de poner música de fondo en tus videos. Bueno, no sé si te refieres a los antiguos. A los antiguos sí, de hecho ponía fondo, pero ya estos no sé si se escucha algo. Ahorita, no sé si te refieres en este momento, porque no tengo ninguna canción ahorita. No, esos videos son antiguos, hermano, son antiguos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Ahí me escribió ahorita ahí un hermano llamado Antonio Serrano. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Esta es una conversación. Igual pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, entre otros detalles. Y ya si ustedes quieren agregar algún punto de vista, pues lo pueden hacer sin problema. Bueno, el tema de hoy, precisamente este café teológico número 32, es acerca de los padres de la iglesia en los reformadores, pero precisamente un debate que es el debate de la Eucaristía. Es un debate de la Eucaristía. Esta palabra cabe mencionar que creo que necesita una definición, que Eucaristía precisamente pues habla de la cena mística del Señor, que habla de una cena que proporciona un sacramento que proporciona gracia. Es decir, que es un elemento importante. De hecho, si nosotros nos remontamos a la historia de la iglesia, desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, bien podemos notar que hay un fuerte énfasis en lo que se conoce como el sacramento de la cena del Señor, y no solamente ese, sino también del bautismo. Entonces, es una realidad que ha perdido gran importancia, sobre todo lo hablo desde una perspectiva evangélica moderna. Se ha perdido la importancia que tiene este sacramento. Ha disminuido, ha sido desechado, ha sido visto como un ritual, muchas veces no necesario para la cristiandad. Pero si nosotros vamos a la iglesia, vamos a comenzar a contemplar que precisamente desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ha habido un énfasis muy marcado en el partimiento del pan, o lo que se conoce como la cena del Señor o el sacramento de la cena del Señor. Era, digamos, como lo dicen algunos historiadores, el culto, el centro del culto. Y eso lo podemos ver precisamente en las iglesias históricas, que no han dejado a un lado lo que es el sacramento de la cena. Entonces, los padres de la iglesia. Comúnmente nosotros como que solemos enfatizar, y es algo que he escuchado, aunque ha habido cambios, porque obviamente la gente está estudiando, que se trata como de enfatizar el hecho de la reforma a la sola escritura, es decir, esa interpretación correcta de la Biblia, ¿no? Pero algo que debemos de considerar es de que la reforma no solamente se caracteriza por el deseo de interpretar bien la Biblia, sino también se caracteriza como para interpretar correctamente lo que son a los padres de la iglesia.
¿Por qué los padres de la iglesia? ¿Por qué estos personajes son importantes? Bueno, son importantes porque son los primeros doctores de la iglesia que realmente les debemos muchísimo. Es un legado impresionante el que nos han dejado, aspectos cristológicos, trinitarios, los padres nicenos, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los padres capadocios, entre otros. Si tú observas el legado que los padres nos han dejado, es un legado impresionante, y siempre leer a los padres de la iglesia, que como todo es difícil interpretarlos, y sobre todo porque necesitas tener una introducción referente a cómo pensaban ellos. Algo que debemos de considerar es de que la historia del mundo, o sea, el pensamiento filosófico, el pensamiento teológico, siempre ha estado inmerso en la cultura que le rodea. Es decir, si nosotros nos vamos, la historia del mundo está dividido en tres sectores, por así decirlo. Está dividido en lo que se le conoce como la premodernidad, la posmodernidad y la modernidad, más bien. Premodernidad, modernidad y posmodernidad, ¿sí? Nosotros nos encontramos ahora en la posmodernidad, pero sus elementos cambian, y ha habido una transformación de pensamiento, tanto en lo teológico como filosófico. Ha habido cambios impresionantes. Pero la batalla de la Reforma se caracterizó precisamente por interpretar, o por quienes interpretaban mejor a los padres de la iglesia. La guerra fue frecuente entre católicos, luteranos y reformados. Y un tema medular, un tema central en lo que es la reforma de la iglesia fue el sacramento de la Cena del Señor. Los padres de la iglesia fueron tomados, y cuando hablo de padres de la iglesia me refiero, por ejemplo, a San Agustín, pero antes a San Ambrosio, Gregorio Magno, Gregorio Nacianceno, Orígenes, Policarpo, que son los padres apostólicos, y diferentes padres, Hilario de Poitiers, Antonio Abad, Atanasio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos que fueron la base por la cual el cristianismo y la teología fue construyendo. Ellos son teólogos que nos han dejado grandes fórmulas, grandes estudios, y la teología comienza a construir en ellos. La teología comienza a ser construida sobre ellos, y los reformadores pues no se quedaron atrás. Entonces, la primera generación de reformadores protestantes, ellos penetran en un lema que se conoce como ad fontes, a las fuentes. Ad fontes era algo que se enfatizaba por lo que se conoce como los humanistas, tanto como Erasmo de Rotterdam, entre otros, que trataban de buscar en las fuentes, es decir, en el cristianismo pasado, en el cristianismo de los primeros siglos, buscar en él e interpretarlo para que las malas prácticas, las malas doctrinas, las malas enseñanzas fueran filtradas, fueran quitadas. Y así, siempre en la historia de la humanidad, siempre se ha tenido ese deseo de volver a lo antiguo, ya que lo antiguo siempre será lo mejor, o siempre será lo de más valor. Basta con preguntar, basta con pensar que si pensamos en un teólogo de la edad moderna y pensamos con un teólogo del pasado, solemos como idealizar. Hay una pizca de idealización, que en cierto aspecto podría estar mal si lo llevamos al extremo, pero hay cierto respeto que tenemos a estos teólogos, lo cual los lleva como a verlos de una manera más, como menos humana y más representativo de una excelencia doctrinal o de una excelencia de pensamiento. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en un teólogo que precisamente es Lutero, que él tenía una obvia inclinación, y se puede ver en los escritos, por San Agustín. Él mismo declaró que San Agustín era el mejor intérprete de San Pablo.
Pero esto no significa que él haya desestimado a teólogos o a padres de la iglesia diferentes a San Agustín, que para aquellos que han estudiado y han analizado, realmente hay una diversidad de pensamiento y escuelas diferentes, la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, el pensamiento de Orígenes o el pensamiento de San Agustín, el pensamiento oriental, el pensamiento latino. Hay una diversidad, de hecho hasta en los temas del pecado original, ¿no? Como es el pecado ancestral. Entonces podemos también contemplar en el reformador Juan Calvino que en gran parte de la institución de la religión cristiana cita a Juan Crisóstomo, cita a San Agustín, cita a San Ambrosio de Milán, entre otros, y en algunos comentarios aquí precisamente Calvino pienso que muestra una discontinuidad un poco más marcada, porque él presenta sus acuerdos. Por ejemplo, Juan Crisóstomo. Con Juan Crisóstomo estuvo de acuerdo en su manera de interpretación más literalista, pero no estuvo de acuerdo en algunos aspectos del libre albedrío, que claro que la Reforma tiene su cambio, tiene su verdad, tiene su, digamos, la verdad de la gracia, la verdad del énfasis que se marca en estos aspectos, ¿no? O sea, es el libre albedrío, ¿no? Y Calvino, pues obviamente muestra sus desacuerdos, muestra sus cambios. Y la institución de la religión cristiana se caracteriza porque tú puedes ver en unos comentarios que le tira a Juan Crisóstomo y en otros comentarios que dice cosas respecto al acierto de Juan Crisóstomo. ¿En qué acertó? Pero vemos una gran participación en los padres de la iglesia dentro de la Reforma, precisamente en la disputa o en el coloquio de Marburgo, que fue en el año 1529, donde se trató un tema importante que fue sobre la Cena del Señor, y los padres de la iglesia tienen un gran acervo impresionante de comentarios acerca del tema de la importancia de este sacramento. Por ejemplo, tenemos la obra de San Ambrosio de Milán, que habla acerca de los sacramentos, los símbolos y los misterios. Y el comentario de San Juan sobre su evangelio en el capítulo 6 hace una explicación precisamente del sacramento. Así que Lutero, en su momento, ataca a la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es aquellos estudiantes teólogos de las universidades del medievo que, por ejemplo, participantes de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, entre otros, como Bernardo de Claraval, etcétera, etcétera. Todos ellos eran partícipes de toda esta divagación teológica, y bueno, hablo de divagación, pero más bien es especulación teológica, que no necesariamente es mala, pero busca explicaciones lógicas y razonables referente a la doctrina. Y muchas veces, claro está, que se deja a los aspectos del misterio. Así Lutero, cuando ataca la escolástica, precisamente toma los comentarios de escritores como Ciprano, un padre de la iglesia, Agustín, repudiando a Orígenes, ya que Orígenes siempre habla de una manera muy alegórica y muy simbólica, y mostrando cómo John Eck, su principal rival de la Reforma, ha tergiversado los comentarios de Gregorio Magno, cambiando las argumentaciones, como muchos católicos del medievo, según afirma Lutero, al señalar el uso de la transubstanciación de la cena, que la transubstanciación es esta doctrina católica romana, precisamente que habla que cuando el sacerdote consagra y dice las palabras de consagración, el cuerpo de Cristo, la cena del Señor se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Hay un cambio de sustancia. Los elementos siguen siendo iguales, pero la sustancia, digámoslo así, interna, ha cambiado su física, ¿no? Entonces, para lo que es Lutero, esto es una metafísica racionalista. Lutero, según él, lo que quiere hacer es dejar más al misterio.
Tomás de Aquino, según afirma Lutero, fue un pagano dentro de la iglesia. Un pagano dentro de la iglesia. Lutero no tenía, digámoslo así, mucho aprecio por Santo Tomás de Aquino, y esto le lleva precisamente a rechazar esta doctrina. Aunque Lutero trata de dar su explicación y la Reforma trata de dar su explicación acerca de la cena, acerca del sacramento, la realidad es de que no hubo un acuerdo entre Martín Bucero y Zwinglio, que trataron de ser como esos reguladores, como que trataron de juntarse para hacer un cambio doctrinal y que todos estuvieran de acuerdo. Entonces Zwinglio como Bucero estaban en desacuerdo con Lutero acerca de este tema fundamental. Entonces se convoca a esta disputa y tanto los unos como los otros, pues sí, apelan a la Escritura, apelan a la sola Escritura, pero ante eso, ante ese arduo batalla de interpretaciones, como el día de hoy, es una ardua batalla de interpretaciones, es cuando toman en cuenta ellos autoridades secundarias y comienzan a citar a los padres de la iglesia. Ahí es donde ya se hace una invitación a los padres de la iglesia, de manera simbólica estoy hablando, en este coloquio de Marburgo. Entonces cada uno reclama la interpretación de la cena del Señor a su favor. El reclamo de Lutero, como ya ustedes conocerán, era de que él le daba una gran importancia al proclamar literalmente las palabras del Señor Jesús cuando dice esto es mi cuerpo o este es mi cuerpo. Pero Zwinglio, en audacia teológica, comienza a utilizar a dos padres de la iglesia para contrarrestar a Lutero y propone lo que se conoce como la presencia espiritual de Cristo en la cena, de una manera menos detallada que Juan Calvino. Porque sí, hay una argumentación y es común de que digan, Zwinglio creía que era un memorial, pero algunos bagajes históricos afirman que no es así. Zwinglio no creía que solamente era un memorial. Esto ya se rastrea en seguidores de Zwinglio y en los anabaptistas. Recuerdan ustedes, y ustedes ya habrán visto en la historia de la iglesia, precisamente hay un diálogo entre anabaptistas y Zwinglio y había esa como búsqueda de que Zwinglio fuera más radical como los anabaptistas, ¿no? Que sí lo fue en cierta medida más que Lutero. Zwinglio se apartó más de la tradición litúrgica y la tradición de algunos concilios ecuménicos. Entonces, Lutero no está en acuerdo, obviamente, y Zwinglio declara que el pan y el vino son solamente símbolos representativos, solamente símbolos representativos. Menciona a dos padres de la iglesia que le levanta para que apoyen su interpretación, que es Tertuliano y San Agustín, que hacen ellos un fuerte énfasis en sus escritos de la importancia de la fe y de recibir el sacramento con fe. Recibir el sacramento con fe. Ya que si alguien no lo recibe con fe, y es una característica de Juan Calvino, ustedes lo pueden leer en los institutos de la religión cristiana, precisamente en el Tratado del Sacramento, de la Cena del Señor, como Calvino también utiliza a San Agustín en estos puntos, que habla de que aquel incrédulo que recibe el sacramento, si no hay fe, pues se hace inválido. Esa es la gran divergencia entre luteranos y católicos. ¿Por qué? Porque el luterano y el católico creen que la presencia real, hay la gran diferencia, es presencia espiritual, y ahorita vamos a explicar por qué motivo es eso de presencia espiritual. Y la presencia real es de que independientemente de la fe del creyente, el cuerpo de Cristo está en el sacramento, o la fe de la persona que consume el sacramento, este medio de gracia. Y es algo bastante interesante porque sí implica muchas cuestiones teológicas y filosóficas que en un momento vamos a indagar. Entonces el reformador suizo toma de su lado a San Agustín, lo coloca como su paladín, como su justiciero, y selecciona a padres que estaban a su favor, como conocemos,
tanto como acabo de mencionar, que es Tertuliano, Agustín, Ambrosio de Milán, precisamente en esta obra de los sacramentos, los misterios y símbolos, a Juan Crisóstomo, a Teofilacto, a Hilario de Poitiers, a Jerónimo y a Orígenes. Y eso que bueno, precisamente Jerónimo no era muy apreciado por Lutero, pero Zwinglio lo utiliza para apelar a esta interpretación de los padres. Ahora, una realidad, de hecho, por ahí, ya tratando del tema de una conversación, de manera precisa, sí, ciertamente, había por ahí un meme que llamó mi atención, realmente, llamó mi atención estos memes, a pesar de que pueden ser considerados como algo ridículo, en cierta manera, sí enseñan algo, ¿no? Y dicen que, bueno, que los padres, leer a los padres de la iglesia, pues ciertamente trae el deseo de irse o viajar o estar en tanto la iglesia católica como la iglesia ortodoxa, como la iglesia anglicana, la iglesia luterana, y cada uno pues da sus interpretaciones de la cena y de los padres de una manera que pues puede llevarlos a tener la razón, porque así como la escritura, los padres de la iglesia son interpretativos, o sea, son muy interpretativos y tú puedes, bajo un sesgo, interpretarlo de diferente forma. Por eso una recomendación que podría hacer en este viaje teológico es tratar de aprender de aquellos maestros y también pues leer las obras autorizadas con personas ciertamente que los interpretan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, Zwinglio utiliza San Agustín, y Agustín dice, precisamente en su comentario, los elementos son signos que apuntan a una realidad mayor. Ahí es donde ya se busca decir que solamente son símbolos que sí, que apuntan a una realidad mayor. Por consecuencia, pues el cuerpo de Cristo no está en los elementos. No está en los elementos. Y eso es algo que para Lutero era totalmente aberrante, porque él, al escuchar estas interpretaciones, obviamente lo que dice es, no me importa, yo lo que creo es lo que la Escritura dice, yo creo lo que la palabra de Dios enseña, y no estoy de acuerdo con su interpretación. Lutero considera la interpretación de la presencia espiritual de Cristo, pero la tacha como racionalista. Ustedes están tratando de quitar algo sumamente importante dentro de la historia cristiana, que es el misterio, lo místico, la cena mística. Están ustedes quitando aquellos elementos de misterio que caracteriza precisamente al cristianismo. Ustedes lo están quitando, ustedes lo están desechando. Ya que se enfatiza por el reformador lo que se conoce como la presencia real, y de hecho los católicos también utilizan este término, la presencia real. La presencia real de Cristo en la cena del Señor. Y esto es verdaderamente, Cristo está en el pan y en el vino. Cabe mencionar que la interpretación de que solo es un memorial, vuelvo a mencionarlo, se rastrea de seguidores de Zwinglio y anabaptistas, y no del mismo reformador suizo. Ese es un dato muy interesante. Cuando lo estuve platicando con algunos hermanos, sí me pareció extraño, porque yo creía que Zwinglio realmente creía en un memorial nada más. Que sí se puede interpretar así, vuelvo a mencionar, realmente los autores y cualquier libro es muy interpretativo, pero sí hacía sí había esa parte de misterio, esa parte de místico en la cena del Señor todavía. Entonces, para apoyar el punto de Lutero, Melanchthon comienza a recurrir a padres para respaldar la postura de Lutero, ya que se tenía esperanza por parte de los luteranos reunir a católicos y luteranos en un consenso doctrinal y que se redefiniera lo que es la cena del Señor, en una presencia real más
más bíblica, más escritural, más tradicional. Porque según los argumentos, de hecho no era muy nuevo, estamos hablando que la transubstanciación se declara en un concilio lateranense, el cual decreta que la transubstanciación es la doctrina oficial de la Iglesia. Pero aquí es donde ya había esos desacuerdos en cuanto a cómo definir, porque Lutero lo que define en esto de la presencia real es de que el pan y el vino no cambian de sustancia, pero Cristo sí está en el pan y en el vino, su sangre y su cuerpo. Y pues de alguna manera el católico va a decir, sí, Cristo, su sangre y su cuerpo está ahí, pero ellos ya hacen esta definición del cambio de sustancia, donde los accidentes permanece la apariencia, pero lo que son los elementos han cambiado de esta sustancia. Por eso es trans, cambio, sustancia, ¿no? Entonces buscaban ese consenso con católicos para ver si había la posibilidad de realmente que la transubstanciación fuera redefinida, ¿no? Que esto se le atribuye al gran exponente doctor de la Iglesia, a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Se le atribuye precisamente estas definiciones. Ahora, el coloquio de Marburgo proporciona un punto de partida lógico, un punto de partida lógico. Y sí es un detalle que hay que tomar muy en cuenta, porque es un marco para entender el uso de los padres en el siglo XVI, el uso de los padres de la Iglesia en el siglo XVI. Entonces, el uso de los padres fue algo que realmente fue parte de la Reforma. Por eso estudiar los padres de la Iglesia es algo que todo creyente, y yo sí mando una exhortación, precisamente que todo creyente pues realmente estudie este tema, estudia a los padres. Puede haber un cambio, un crisis de identidad. De hecho, ahí tiene el nombre de crisis de identidad el vivo, no sé por qué, creo que ahí de YouTube no me tomó el nombre que era, pero sí, la crisis de identidad precisamente llega por considerar cosas que los padres aplicaban, porque te enamoras de la riqueza doctrinal, te enamoras de la riqueza doctrinal de los padres de la Iglesia. Y ahí es donde comienza a haber muchos cambios. De hecho, yo he oído a mucho católico, protestante que se ha hecho católico, y su principal argumento es ese. Su principal argumento es decir que él se hizo católico por estudiar a los padres de la Iglesia. Pero de repente escuchas a un anglicano que él se hizo anglicano por estudiar a los padres de la Iglesia. O él se hizo luterano por escuchar o por leer a los padres de la Iglesia. Y ciertamente es obvio, ¿por qué? Porque ellos se apegan más a una liturgia más tradicional, más parecida precisamente a los padres de la Iglesia. Sí es verdad. Si tú estudias a los padres, y de hecho, bueno, los reformados sí tenían muchos aspectos patrísticos, cabe mencionar los padres, había confesión de pecados pública, había oraciones penitenciales, sí las había, sí las había. También esto de la confesión directa al obispo. De alguna manera, Juan Calvino comienza a tratar de quitar esto en la institución de la religión cristiana, pero que no era una práctica impuesta, porque sí, por los concilios medievales se empieza a afirmar prácticas impuestas acerca de la confesión, pero en la Iglesia antigua declara, según Juan Calvino, que no era una práctica obligatoria. Y eso es interesante para poder estudiar a los padres, ¿no? Entonces, es de entender que el coloquio principal, en este coloquio más bien dicho, en este coloquio de Marburgo, el principal padre de la Iglesia, así como los reformadores, la mayoría ciertamente se vistió bajo este estandarte, fue San Agustín. San Agustín fue el padre de la Iglesia primaria. Pero
Lutero, como los escolásticos, presuponían que los padres siempre habían enseñado la verdad de las Escrituras. Y su argumentación era que la interpretación de los padres era cambiada a favor de aquellos que malinterpretaban a los padres, en este caso los reformados. Entonces, ante el tumulto, Lutero agregó que no acepta la interpretación de los padres por encima de las Escrituras. Decía, yo no quiero adherirme a las palabras por mi propia autoridad, sino por la autoridad y mandato de Cristo. Entonces hubo una suma controversia totalmente respecto a esto, respecto al sacramento de la cena. Lutero consideraba que estaba de acuerdo en muchos puntos con estos reformadores, tanto Zwinglio como Martín Lutero y Ecolampadio, pero les acusó a los reformados de que tenían una distinción nestoriana que era evidente en su comprensión de la cena, ya que separaban las naturalezas de Cristo y no se tomaba en cuenta la ubicuidad. Y esa doctrina es muy importante. ¿Qué es la ubicuidad? Es algo que precisamente católicos como luteranos, entre otros, creen que el cuerpo de Cristo está en todos lados. El cuerpo resucitado de Cristo está en todos lados. Cuando un reformado, o al menos Zwinglio, así lo creía como Ecolampadio, que el cuerpo de Cristo está localmente en un lugar y la única forma en la que está presente es por su divinidad o bien por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. En su naturaleza divina está en todos lados, pero su naturaleza humana resucitada está localmente en un lugar. Ahí es donde ya la cristología afecta, fíjense ustedes, la cristología afecta la percepción de la cena del Señor, la afecta totalmente. Entonces, ante tal batalla, Ecolampadio comenta, los primeros padres, aunque no estaban de acuerdo, sin embargo, no se condenaron unos a otros de tal manera que se desacreditaban, porque sí había divergencias en los padres. Así que Ecolampadio, para bajarle a los humos de este gran debate, buscaba mostrar la diversidad que había de los padres en algunas interpretaciones. Y aquí es donde entra Zwinglio, y aquí él toma su carta y utiliza a otro padre de la iglesia llamado Fulgencio de Cartagena, de España. Del año 566 al 632 después de Cristo, lo menciono porque no es muy conocido este padre. Y él declara sobre la inmensidad de Dios. Y él dice, puesto que uno y el mismo Hijo de Dios, Dios verdadero, nacido de Dios Padre, se ha hecho verdaderamente hombre por nosotros, simiente humana. Tiene un verdadero y verdadera naturaleza divina y una verdadera naturaleza humana. Es una y la misma persona que es un hombre circunscrito localmente, hago énfasis en esta palabra, según su origen humano, y que es Dios inconmensurable según su origen divino. Este argumento lo utiliza Zwinglio enfatizando la palabra localmente. El cuerpo de Cristo está localmente a la diestra del Padre, y cuando se celebra la cena, lo que está presente es su presencia espiritual y no su presencia real, porque su cuerpo se encuentra a la diestra del Padre localmente y no puede estar en el pan y en el vino. ¿Ven ustedes cómo parte de la cristología afecta precisamente el concepto de la cena del Señor? Entonces, el fin del argumento, vuelvo a mencionarlo, era decir que el cuerpo de Cristo se ubicaba localmente en un lugar a la diestra del Padre. Era imposible que se encontrara en el pan corporalmente. Era imposible. Lutero contraargumenta que estos dichos, buscando Lutero interpretar a Fulgencio de Cartagena, tratarlo de interpretar bajo su contexto, Lutero contraargumenta que estos dichos no se habían colocado en medio del tema de la cena, sino que era contra los maniqueos y herejes que negaban la humanidad de Cristo.
Entonces no tiene nada que ver con la cena, declara Lutero. En otras palabras, Lutero no aceptaría esta interpretación que estaba haciendo Zwinglio porque no tenía nada que ver con el sacramento de la cena del Señor. Y ante tal debate sale la honestidad de Melanchthon y dice: la mayoría de las opiniones que cita de Agustín Zwinglio parecen defender mejor su postura, pero casi todos los otros antiguos padres aprueban claramente la opinión de Lutero, refiriéndose a Orígenes, a pesar de que, curiosamente, Lutero rechazaba a Orígenes. Lo utiliza para sacar el punto de la cena, ¿no? A pesar, o otros padres, ¿no? Como San Ambrosio, Cipriano, entre otros detalles. De repente veían Orígenes cosas que no le agradaban respecto a la cena, pero había cosas que tal vez apoyaban su postura. Entonces Lutero resistió la fuerza de sus oponentes, había encontrado en los padres y rechazó cualquier argumentación técnica acerca del cuerpo finito. Cualquier argumentación que le dijera a Lutero que el cuerpo de Cristo solamente estaba localmente en el cielo y que no podía estar presente en la tierra, era totalmente rechazable por Lutero. Y hasta ahora obviamente sigue siendo rechazado por católicos y luteranos. Entonces, en el contexto del siglo XVI, las controversias sobre la Eucaristía fueron importantes. Los reformadores reinterpretaron los conceptos de los padres de la Iglesia para hacerlos relevantes para los últimos debates de la Eucaristía. Y precisamente así le llamaban ellos también, Eucaristía. No es un término netamente católico romano. Lutero, en su astucia, usa tácticas para desestimarlos. Cita a mismos padres que ha utilizado Zwinglio, pero también cita, desestima a algunos padres, cita a algunos padres para usarlos a su favor, y en dado caso también rechazaba ciertas interpretaciones, ¿no? Los padres de la Iglesia tomaron parte importante en la reforma eclesiástica. Eso es algo que quisiera dejar en este audio de Café Teológico. Los padres de la Iglesia tomaron parte importante de la reforma eclesiástica. ¿Por qué lo menciono? Porque ciertamente hay ese rechazo que los padres de la Iglesia, no, los padres no, por X y Y, ¿no? Ya depende mucho del sesgo doctrinal de la persona que argumenta. Porque muchas veces se enfatiza que solo la Biblia, cosa que los reformadores pues no, jamás rechazaron ciertos aspectos de la tradición y ciertos aspectos de tomar en cuenta a los doctores de la antigüedad. O sea, ellos no empezaron de cero, cosa que sí muchas iglesias han empezado de cero. Por eso te encuentras cada cosa en las iglesias, cada herejía, cada reinterpretación, un culto muy pobre. De hecho, precisamente leyendo algún libro hablando de ese antiintelectualismo que hay parte del American Religion, de la religión americana que vino aquí a México y a Latinoamérica, rechazan todo esto, rechazan todos estos aspectos de tradición eclesiástica, los quitan de en medio, ¿no? Entonces, mi estimado oyente, mi estimado amigo, seguidor de la página de Muertos al Pecado, del podcast, que ya después subiremos por ahí en Spotify, es parte importante de la Reforma. Los padres de la Iglesia formaron parte de la Reforma. Y los reformadores jamás los desecharon. Y en esta controversia sobre la Eucaristía tomaron un papel fundamental, como ustedes lo pueden ver precisamente en el coloquio de Marburgo. Este evento nos enseña la importancia de conocer, a ti y a mí nos enseña la importancia de que conozcamos a los padres de la Iglesia. Es importante conocerlos. Y la verdad, he aprendido demasiado de ellos. Y es una riqueza espiritual impresionante, aunque bien, ciertamente muchas cosas de las que ellos dicen, y ya lo he comentado, por ejemplo, interpretaciones de Orígenes que sí son muy locales, muy contextuales, y creo que es obvio que no podemos de alguna manera reutilizar todo lo que ellos dijeron, pero sí podemos aprender mucho de ellos. Es parte del legado cristiano.
Entonces, es importante precisamente leerlos, y es importante leerlos como todo en su contexto, como todo texto, en su contexto, o sea, su contexto premoderno, analizando su pensamiento, el pensamiento predominante. Aquí es donde ya entran estudios filosóficos del neoplatonismo, de cómo influencia a los padres de la iglesia, cómo se utilizan fórmulas aristotélicas, fórmulas platónicas para la definición de la cristología cristiana de los primeros concilios ecuménicos, ¿no? Entonces, de la cristología de la iglesia católica, de la iglesia universal. Entonces, es evidente, así como las escrituras, que interpretar a los padres tiene un grado de complejidad, y todos aquellos que somos estudiantes aficionados, pues vamos a los padres con el deseo de aprender, de conocer. Hay cosas que malinterpretamos, como pueden ver ustedes. Realmente el coloquio de Marburgo nos muestra que los padres son muy interpretativos también. Son muy interpretativos, hermanos. Y que llegar con una solución, bueno, yo tengo mis creencias, ¿no? Pero históricamente pues es evidente que ha habido una reinterpretación de las cosas. Entonces, como estudiantes de patrística o patrología, aquellos que se están interesando, que yo veo que hay un auge un poco más fuerte a diferencia de años pasados sobre este tema de los santos padres de la iglesia, necesitamos estudiar con diligencia para tener un acervo aceptable de los padres, conocerlos. Esto también nos puede ayudar a nuestras conversaciones con católicos romanos, con anglicanos, con luteranos. Los evangélicos modernos pueden tener un entendimiento más claro de ciertas prácticas, y creo que realmente nos puede ayudar, al menos como personas que queremos llegar a un grado intelectual, ¿no? Y un tema importantísimo para la reforma de la iglesia no solamente fue la predicación expositiva. De hecho, me atrevo a decir que el énfasis de los reformadores fue mucho más el sacramento de la Cena del Señor que una predicación expositiva, ¿no? Aunque sí hay una predicación de la palabra, obviamente, pero eso ya es un poco más para acá, de hecho. Sí se hacía un énfasis en predicación de libros, de la Biblia, pero tenían otras importancias, ¿no? Acerca de las homilías y acerca de la liturgia. Entonces, la Cena del Señor es un tema importante y se ha descuidado demasiado por las iglesias evangélicas modernas. Y aquí es donde entra ese choque de identidad. Aquellos que están estudiando precisamente a los padres y todo esto, comienzan a ver la pobreza litúrgica de sus iglesias. Comienzan a ver la pobreza que hay histórica. Y ahí es donde ya empieza a chocar. ¿Y para dónde me voy? ¿Me haré católico? ¿Me haré anglicano? ¿Me haré reformado? Y sí, es precisamente la batalla en la que un estudiante de teología serio se va a encontrar realmente. Pero para los padres y los reformadores, el tema de la Eucaristía y del Sacramentum, para que se oiga en latín más espiritual, es sumamente importante. Era de suma importancia. Y aquí es donde ya entra la pregunta, mis estimados oyentes. ¿Qué tanta importancia hay del sacramento de la Cena del Señor en tu iglesia? ¿Creen en la presencia real? ¿Creen en la presencia espiritual? ¿Se apegan más al pensamiento de Calvino? ¿Se apegan más al pensamiento luterano? ¿Al pensamiento anglicano? ¿Al pensamiento, o eres católico romano? ¿O vas a una iglesia ortodoxa? Ahora, que la iglesia ortodoxa oriental sí cree que Cristo está en el pan, en el vino. Pero me gustó lo que dijo una persona, no recuerdo bien quién lo dijo, pero era un ortodoxo. Mientras ustedes se agarran peleando allá para dar explicaciones racionales acerca de la cena, nosotros creemos que Cristo está en el pan y en el vino, pero no nos metemos en esos embrollos de explicación. Simplemente es un misterio. O sea, ellos no te van a proporcionar una explicación, entre comillas, racional, aunque puedo estar equivocado, ¿no? Pero sí, de cierta forma, los ortodoxos también consideran esto. Y bueno, terminaría con esta cita, igual para ver ahí los comentarios, cualquier punto de vista que quieran proporcionar. Para entrar a finalizar con esto, voy a mencionar una cita de un padre de la iglesia
bastante interesante acerca de la mística cena. Me gusta cómo lo mencionan. Y dice lo siguiente: estas cosas, oh carísimo, son para ti símbolos de las que ahora se realizan. Ahí, si Zwinglio hubiera leído este pasaje, dice, ahí está, son netamente símbolos. Y sigue diciendo este exponente llamado Teófilo de Alejandría, dice lo siguiente: ahí tiene las delicias de este variado convite, o sea, comida, invitación de la cena. Y aquí es donde ya las interpretaciones pueden variar. Está presente el dador de grandes dones, está presente. Aquí alguien que cree en la presencia real dirá, está presente. Teófilo lo creía. Está presente el dador de grandes dones. Están dispuestos ya los dones divinos, un medio de gracia, que obviamente en las iglesias modernas esto no está, es escaso. Están dispuestos ya los dones divinos. Está puesta la mística cena, el gran énfasis de Lutero, es una cena mística, no es algo racional, no es algo que yo quiera explicar como tú lo quieres explicar, Zwinglio, racionalista. Mezclada la vivificadora copa. El Rey de Gloria envía a buscar, recibe el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, exhorta la sabiduría subsistente de Dios Padre, que se edificó para sí mismo templo no fabricado por manos humanas. Y esto se puede interpretar al pan o bien al cuerpo de Cristo humano, ¿no? Reparte su cuerpo, ahí está, reparte su cuerpo, ahí está, es el cuerpo de Cristo, y da de beber su vivificadora sangre como vino. Oh, estremecedor misterio. Aquí es donde el ortodoxo dice, bueno, ahí está, es un misterio. Oh, economía inefable. Oh, condescendencia incomprensible, misterio. Oh, bondad insondable. El Creador se ofrece como goce la obra de sus manos, a través del sacramento. Fíjense ustedes la importancia de los padres. La misma vida, ahí es un medio importante, el sacramento. La misma vida se da a comer y beber a los mortales. Esto es una cita de Teófilo de Alejandría, homilía sobre la mística cena, página 77. Creo que es el punto 1018, entre las obras de Cirilo de Alejandría, que es otro padre de la iglesia. Entonces, vean ustedes, o sea, cómo esa importancia de la cena del Señor está plasmado en este comentario de Teófilo. Y como pueden ver, ciertamente se puede interpretar tanto como lo dice Zwinglio, tanto como lo dice Lutero, como lo decía Colampadio, como lo decía Martín Bucero, como Calvino lo puede representar. Entonces ahí es donde está el debate de la interpretación de los padres de la iglesia. Pero algo que yo podría llegar a esta conclusión es de que sí había una suma importancia a lo que los padres tenían por la cena del Señor. No solo los padres, sino la Edad Media. Y no solo la Edad Media, sino también la Reforma católica. Ciertamente se ha perdido todo esto. Se ha perdido y hay muchos cristianos que han querido como volver a enfatizar digámoslo así, este tema del sacramento de la cena del Señor, que no es un tema fácil de aceptar. Ahora, yo lo estoy tocando, pero la realidad es de que las iglesias, aún me atrevo a decir, iglesias reformadas o iglesias de la modernidad han comenzado a quitar muchos aspectos de la antigüedad, algo tradicionalista. Y ya cuando estudias a los padres, pues ya te das cuenta de por qué ciertos rituales, ciertas prácticas, ciertos eventos, ciertas cuestiones, ¿no? Sí te das cuenta y bueno, al menos mi exhortación como cristiano y esa
ese énfasis que hemos hecho en la teología y ese gusto adquirido que tenemos de la teología, porque es un gusto que claro que lo hacemos con respeto, también de una manera conversacional, también trayendo la cotidianidad de las cosas, una teología más espontánea, también teniendo la parte de plática, conversación o cotorreo, como comúnmente se le dice, pero realmente pues es un tema serio y creo que debemos de tomarlo bien en cuenta. Bien en cuenta, pero bueno, igual me gustaría, no sé si tengan ahí algún comentario, alguna duda respecto a este tema que hemos tocado. Para mí ha sido muy importante para mí. Me hizo el favor un hermano llamado Jesús, me parece. Pues me invitó a reflexionar sobre esto y quise aprovechar. Dije, bueno, ¿por qué no hablar del tema, no? ¿Por qué no tocarlo? ¿Por qué no dialogar acerca de esto? Porque sí es un tema muy importante. Y esta página, pues obviamente hay diferentes tipos de personas que la escuchan. Sí, hay tanto, me he dado cuenta que hay católicos que siguen la página, que hay luteranos, que hay reformados, que hay pentecostales. Pues simplemente a toda esta diversidad, pues yo sí los llevaría a esa reflexión, ¿no? A esa búsqueda de reflexión, a esa reflexión que es necesaria tomar en cuenta. Es necesaria pues poner en un análisis, ¿no? Poner en un análisis respecto a todo esto. Pero bueno, si no tienen algún comentario, alguna duda, igual si esta transmisión la ven después, pues saludos aquí al buen Teoasis, ahí anda el Teoasis, saludos. Y también Antonio, gracias por tu comentario, son muy buenos los videos. Sí, mi estimado Antonio, sí cometí ese error al principio, de hecho no pensé que realmente fueran tan vistos. Hay videos que han llegado a las 21,000 vistas, 25,000 vistas, y sí les ponía una música de fondo muy arriba, y espero poder volver a grabar algunos. De hecho, ahí tengo alguna serie de Arminio, tengo algunas de filosofía cristiana, donde sí tenía esa costumbre como de poner el audio, ¿no? Pero obviamente he ido, no tanto, pero he cambiado un poco la producción. Bueno, ya hay micrófono, ya hay otras cosas que hemos cambiado, pero pues pasando el tiempo y conforme los recursos vayamos adquiriendo, pues vamos a ir añadiendo más elementos. Pero bueno, mis hermanos, les agradezco, pues volvemos con los cafés teológicos. Primeramente Dios, este jueves continuaré con otro café teológico. Aún no tengo el nombre del título, pero sí es muy bueno el tema, porque hablamos de la prosperidad, el trabajo y la providencia de Dios, ¿no? Que es algo que afecta la conducta del hombre. O sea, es algo bajo nuestro contexto que nos aflige, ¿no? Porque no crezco económicamente, cómo Dios me bendice, ¿no? Porque honro a mis padres, pero no veo riqueza económica, entre otros detalles, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, hermanos. Pero bueno, yo les agradezco su amable atención. Ya saben, cualquier duda y comentario, pues estoy a sus órdenes. Que Dios les siga dando gracia. Este es el Café Teológico número 32. Con este Café Teológico regresamos de nuevo a hacer estos cafés. Ya los había dejado por ahí. Había hecho algunas conversaciones espontáneas con un colaborador, amigo mío. Pero vamos a volver con el Café Teológico. Bueno, mis hermanos, les agradezco su amable atención, que Dios me lo siga bendiciendo. Cualquier duda y comentario, ya se la saben, estamos a sus órdenes.